tal? Muy buenos días. Me voy a quitar antes de iniciar. Gracias, buenos días. Bienvenidos a esta conferencia. Gracias a Crea Cultura y a Everardo Ortiz. Gracias también a Ileana Becerra por la invitación. El tema es negocios y pandemia, cómo cambiaron las cosas y cómo puedo adaptarme. Soy el maestro Miguel Vidales, conferencista, escritor, coach y además docente, que te traigo este tema que yo sé que vamos saliendo de esta situación de la cuarentena, de la pandemia. Sin embargo, quiero retomar este tema para saber qué fue lo que pasó, cómo cambiaron las cosas, darte algunos consejos y sobre todo el saber cómo poder adaptarse a esta nueva realidad, como le llamamos a esta nueva situación, que tiene que ver con los negocios. Quiero iniciar con este tema diciéndote lo siguiente. Necesitamos nosotros primero que nada aterrizar este tema porque es muy importante que nosotros le demos tiempo y le demos estudio. Voy a leer lo siguiente. Dice Napoleón Hill en el libro Piense y hágase rico: si uno abunda en talento, formación y experiencia, puede acumular riquezas en grandes cantidades. Nosotros necesitamos tiempo y estudio. Quiero comentarte esto que dijo George S. Clason, que es el escritor del libro El hombre más rico de Babilonia. Siendo el hijo de un humilde comerciante, de una gran familia, sin esperanza de una herencia y no siendo dotado con poderes superiores o sabiduría, decidí que si iba a conseguir lo que deseaba, se iba a requerir de tiempo y estudio. Robert Kiyosaki nos dice lo siguiente: lo que le permite a las personas procesar y convertir la información en conocimiento es la educación financiera, pero la mayoría de las personas carece de ella, a pesar de que les ayuda a tomar decisiones y tomar las riendas de su vida, obviamente en el área financiera. Entonces, uno de los primeros pasos que debes dar para tener un mejor manejo de tus finanzas es aprovechar cada oportunidad que se te presente. En este caso, pues esta conferencia taller, y yo por ejemplo te quiero decir lo siguiente: yo hice la invitación de manera abierta y la verdad es que no hubo mucha respuesta por parte de los invitados. Muchas personas no quisieron estar presentes, no aceptaron la invitación, y esto se debe a que obviamente uno necesita de tiempo y estudio para poder adquirir conocimiento, procesar esta información y obviamente convertirla en pues ganancias, ¿no? En ingresos. Entonces, esa es la primera parte que quiero comentarte. Por otro lado, es necesario realizar un presupuesto y realizar un plan. Déjame decirte lo que dice nuevamente Napoleón Hill. El capital no consiste solo en dinero, sino en grupos de hombres inteligentes y bien organizados que planean medios y maneras de usar el dinero en forma eficiente para el bien público y provechoso para ellos mismos. Entonces, volvemos a esta parte de trabajar la inteligencia financiera, de organizarse, de realizar planes para poder sacarle provecho nosotros mismos. Entonces, lo que nos dice él es que debemos acercarnos, dice él, acérquese al mostrador, seleccione un producto, haga un plan, póngalo en acción y sígalo con perseverancia. El sistema capitalista se ocupará del resto. Necesitamos entonces seleccionar un producto. Yo sé que tú que me estás viendo tienes algún producto que has estado vendiendo y que con esto de la pandemia han cambiado muchas cosas, pero que sin embargo has seguido con perseverancia, obviamente, para poner en acción algún plan, y que aquí también te vamos a dar algunos consejos. Vamos a ver algunas experiencias de algunas personas que tienen negocio para que obviamente tú obtengas este conocimiento y lo puedas ir desarrollando. Una definición de presupuesto, y ya me quiero meter de lleno a este tema con esta primera parte, ¿no? Una definición de presupuesto es un plan para la organización de recursos y gastos. Ahora, nosotros podemos tener dos tipos de presupuesto: un presupuesto con déficit
que esto significa el tratar de evitar gastos, es decir, gastar menos de lo que ganas. Es más sencillo, obviamente, tratar de evitar gastos, sin embargo, no siempre es la mejor opción. Ahora, la mayoría prefiere, obviamente, recortar gastos. Por otra parte, tenemos un presupuesto con excedente. Esto quiere decir generar ingresos, y esta es la parte importante. Es decir, tener un exceso de ingreso, es decir, que esté más arriba del gasto en un periodo determinado. En este caso podemos tomar como ejemplo este periodo de pandemia o de cuarentena. Ahora, lo recomendable es incrementar el ingreso en lugar de solamente reducir gastos. Esto significa enfocarse en producir más dinero. Ahora, ¿cómo vamos a producir más dinero? Bueno, número uno, nosotros necesitamos el ahorro. Yo he hablado de estos temas en diferentes plataformas. Quiero aprovechar para comentarte que me puedes encontrar con Tere Coronado en la 101.9 FM Globo, en la estación 101.9, donde yo los viernes a la 1:30 de la tarde te doy tips, te doy consejos sobre educación financiera, y esto es muy importante porque aquí es donde hablo de estos temas, ¿no? Entonces te decía, el ahorro es muy importante, mínimo el 10%. Lo que nosotros empezamos a hacer entonces es trabajar el ahorro con el mínimo del 10%. Puedes ir ahorrando más, pero el punto es producir más dinero, generar más ingresos, y una buena manera es a través del ahorro. Donativos. Puede ser caridad, pueden ser promociones, degustaciones, clases gratuitas, y ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno en esto, pero el punto es que tú necesitas dar para poder generar ingresos, una parte muy importante. Inversión, innovar en más productos, por ejemplo, herramientas también que necesites para mejorar tu producto o servicio, o invertir en mejorar mi producto. Entonces, la tercera cosa que puedes hacer es invertir. Entonces, estas son tres maneras que tú puedes generar ingreso y por lo tanto realizar un plan a base de un presupuesto con excedente, es decir, generar más ingresos. Entonces, aquí, por ejemplo, te quiero mencionar, por eso tengo esto aquí de mi lado derecho. Este es el juego de Cash Flow, creado por el gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki. Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos concretos, vamos a tomar algunas ideas de aquí, porque incluso quiero comentarte que existe ya la propuesta por ahí de poder traer estos tipos de cursos donde a través del juego empezamos a trabajar las habilidades financieras, ¿no? Pero bueno, ese será un tema que probablemente más adelante estemos viendo. El punto aquí es que prácticamente con este juego se nos dan ejemplos y se nos hace que nuestras habilidades se desarrollen. ¿Por qué? Porque este juego es como si fuera la vida real. Entonces ahí se nos presentan oportunidades, se nos presentan situaciones que obviamente nos generan gastos o nos pueden generar ingresos, y en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es realizar un plan o realizar un presupuesto en base a lo que dice esta hoja, que es una hoja que nosotros utilizamos ahí en el juego, que esta hoja prácticamente se llama hoja de balance. Esta hoja de balance nos va a permitir precisamente empezar a ver cómo están nuestros ingresos. De la parte derecha de la hoja nos dice aquí ingresos y gastos. Aquí podemos ver nuestro plan de ingresos, que son activos, y de gastos, que son pasivos. Entonces nosotros, o tú como dueño de negocio, lo que necesitas hacer primero es detectar cuáles son tus activos, cuáles son tus ingresos, y también detectar cuáles son tus gastos o cuáles son tus pasivos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver que ingresos lo dice como salario, dividendos, bienes raíces o negocios. Cada uno de estos me va a provocar un activo, es decir, una entrada de dinero. En los gastos, por ejemplo, tenemos impuestos, hipotecas de la casa, pago de deudas, pago del automóvil, tarjeta de crédito, otros gastos, gastos de los niños, por ejemplo, pago de deudas al banco. Son los principales gastos que nosotros tenemos como personas, llámese también inversionista, dueño de negocio. Pero esto es bien importante, ¿por qué? Porque esto va a empezar con esto vamos a empezar a detectar, cuáles son nuestros ingresos, como ya lo dije, y cuáles son nuestros egresos. Y en base a esto entonces vamos a generar un plan.
que puede ser evitar gastos, que es correcto también, pero lo más importante, generar ingresos. Entonces, es un ejemplo de cómo nosotros podemos empezar, y esto ya se está haciendo, ya lo estamos trabajando, como te digo. Espero en una ocasión más adelante poder trabajar ya directamente con esto, pero es un ejemplo de cómo poder realizar un plan. Nosotros entonces tenemos aquí que la pregunta para ti sería: ¿cómo están los gastos e ingresos de mi negocio? Es decir, los activos y pasivos. Y en la segunda parte de este taller vamos a poner en práctica estas preguntas, vamos a analizarlas, vamos a llevarlas a ejemplos reales. Entonces, te dejo con esa primera pregunta y nos vamos con el primer consejo que yo tengo para ti en esta ocasión. El primer consejo es: trabaja con productos o servicios que tengan un margen de utilidad de mínimo el 40%. Muchas personas viven engañadas, por decirlo de alguna manera, y piensan que obtienen o que están obteniendo el 35, el 40% o incluso hasta el 50% de ganancias, cuando la realidad es que solamente están obteniendo un 10 o un 15% máximo. ¿Y esto cómo se determina? Bueno, precisamente viendo cuáles son mis gastos. Yo puedo estar vendiendo mucho en mi negocio, pero de igual forma mis gastos también pueden ser muchos. Y al final del día, lo único que estoy obteniendo como ganancia es el 10% o el 15%. Entonces, el primer consejo sería que trates tú de realizar un plan que al final te deje entre un 35 o incluso hasta un 50% de ganancia. Entonces, un ejemplo: ¿qué negocios dejan este tipo de margen de ganancia? Bueno, los negocios son, por ejemplo, aquellos donde compras productos a muy bajo precio y luego haces una reventa a un precio elevado. La industria, por ejemplo, de la ropa, la industria del calzado, es una industria, sobre todo ahorita que está muy de moda el hecho de comprar productos, por ejemplo, en China y revenderlos a los precios que la gente está acostumbrada. Es un ejemplo muy claro de cómo podemos nosotros obtener un ingreso de una ganancia del 40, 35 o hasta el 50%. Ahí en Facebook, por ejemplo, puedes ingresar a Alex Kicks, que es incluso es un exalumno, fíjate, que está realizando él la venta de calzado, de tenis deportivos, y la verdad es que le está yendo muy bien. Puedes entrar ahí en la página de Facebook, Alex Kicks, y él precisamente está realizando esto, ¿no? Y podemos ver cómo él en realidad empezó vendiendo poco, ahorita ya está vendiendo, la verdad es que un poco más, y es un ejemplo muy claro de cómo lo están haciendo, y pues son ejemplos reales, ¿no?, que yo te quiero compartir el día de hoy. Ahora, hay una fórmula de la que yo te quiero hablar el día de hoy, que es la fórmula del millón. Puede ser de dólares, puede ser de pesos. Tú ahí le pones tanto la cantidad como el tipo de divisa, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es una fórmula. El ejemplo es el siguiente: tú puedes vender a 5,000 personas, por ejemplo, que te compren un producto de 200, pueden ser dólares, ¿no? Pueden ser aparatos electrónicos, por ejemplo. Necesito 5,000 personas que me compren un aparato electrónico, por ejemplo, pueden ser televisiones a $200. Otro ejemplo, pueden ser 500 personas que te compren un producto a $2,000. En el caso, por ejemplo, de la venta de automóviles, yo puedo tener una meta de vender 500 automóviles en $2,000, como lo hacen sobre todo aquí en la frontera, que es algo muy natural, muy del diario. Y en ese sentido yo puedo juntar $1,000,000. Otro ejemplo, puedo tener 1,000 personas que paguen $83 al mes durante 12 meses. Esto es el ejemplo de aquellas cadenas o tiendas departamentales que te venden a crédito, ¿no? Entonces ellos se dedican a vender a crédito, donde tú estás pagando una cantidad durante 12 meses, obviamente más, y a través de eso tú puedes obtener este dividendo, ¿no? Otro ejemplo sería 300 personas que paguen $278 mensuales durante 12 meses. Esto, por ejemplo, las agencias de automóviles están acostumbradas a vender un producto que más o menos estás tú pagando $250, $300 obviamente en mensualidades. Y esto no son 12 meses, son más de 12 meses.
pero son ejemplos y por eso es una fórmula, porque tú puedes encontrar qué es lo que necesitas hacer y volviendo a este punto, ¿qué necesito hacer en mi negocio para poder vender, como te digo, esta cantidad? No estamos hablando de que sea $1,000,000, tú puedes meter ahí una cantidad que tú consideres una meta y estos nada más son ejemplos, ¿no?, de lo que puedes hacer. Ahora la pregunta sería, ¿mi negocio tiene este margen de ganancia? El 35, 40, 50% y ¿qué ajustes debo de hacer para lograr ese margen de ganancia? Te dejo con esas dos preguntas porque vamos a entrar de lleno con los ejemplos, con estas preguntas, a responderlas y a darte algunos otros consejos. Entonces, prácticamente eso sería lo que es esta parte de obtener el margen de ganancia, porque es muy importante que podamos hacerlo, porque ahí es donde en realidad va a haber negocio. Como te digo, si el margen es menor, 10, 15%, pues en realidad habría que analizar si está siendo o no un negocio. Entonces, voy a regresarme a este juego de cash flow, porque en este juego podemos ver que en este hay unas cartas que se llaman negocios pequeños, y estas cartas, por ejemplo, en este negocio pequeño salen oportunidades de negocio, y esto es precisamente donde tú empiezas a desarrollar estas habilidades financieras, como lo que te estoy comentando, es decir, detectar cuando en realidad tengo enfrente de mí un negocio. Si estoy ganando de 35 al 50% de ganancia en este sentido al vender mi producto, pues entonces sí estoy teniendo negocio, y esto es lo que nos enseña cash flow. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta donde hay un stock. Un stock es una oportunidad de negocio donde, por ejemplo, aquí una empresa de electrónicos me está vendiendo a un producto, puede ser televisiones, pueden ser celulares, me está vendiendo un producto a $1, ¿sí? Y el margen de compraventa es de 5 a $30. Es decir, que esto es una buena oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque el producto lo estoy obteniendo a $1 y yo puedo vender mi producto de entre 5 hasta $30. Aquí es donde empezamos a identificar con este juego los negocios, y esto es lo que yo te comento que tú necesitas llevar a la realidad para saber si tu negocio está siendo productivo, si en realidad tienes ese 35, 40 o 50% de ganancia. Bien, hay otras oportunidades y sobre todo esta parte de que no solamente hay oportunidades, sino que hay situaciones donde los negocios se van para abajo. En este caso, la pandemia, ¿ok? Este proceso de cuarentena que a muchos negocios les afectó. En este juego también se ven ese tipo de situaciones donde, por ejemplo, aquí, este producto que yo compré, también puede tener la contra que dice que al final de cuentas hubo una pérdida masiva en este tipo de productos. Una devaluación puede ser, que me provoca que mi producto se vaya a mitad de precio. Es decir, el valor que tenía de 5 a $30, pues se va a la mitad. Es decir, si yo lo pudiera haber vendido en $30, ahora nada más lo voy a poder vender en 15, porque hubo una situación económica que provocó que mi producto se fuera para abajo. Estas son situaciones reales que en este caso la pandemia, por ejemplo, a muchos negocios, probablemente sea tu caso, les afectó, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, se trata de estar practicando estas situaciones en este juego de mesa para poder desarrollar habilidades financieras. Es decir, ¿cómo voy a contrarrestar yo esta situación? En este caso, la pandemia, ¿no? Y a través de estos consejos que te estoy presentando, pues es una muy buena manera de que tú puedas ir aprendiendo nuevas cosas y que sobre todo lo pongas en práctica en tu negocio. Bien, vámonos entonces a el siguiente consejo. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a desaprender. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente innovar. Necesitamos nosotros salirnos de la forma tradicional de hacer las cosas. Entonces, haz las cosas diferentes. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, hay que ser creativos y buscar soluciones diferentes. Hay que revolucionar obviamente tu giro de negocio y aprovechar todo esto a nuestro favor. Un ejemplo que te puedo dar es, allá en 1912, Otto Frederick inventó la máquina para rebanar el pan de barra.
Anteriormente el pan de barra se hacía en una sola pieza, sin embargo viene esta máquina a tratar de revolucionar la industria, pero fue un fracaso total. La verdad es que 20 años después, y quiero darte, aquí es donde viene el ejemplo, 20 años después la marca Wonder comenzó a vender el pan de barra en rebanadas y además lo acompañó de una publicidad que decía 12 maneras diferentes de alimentar tu cuerpo. Y bueno, el resto pues es historia, ¿no? Prácticamente lo que estoy yo diciendo aquí es que hay que innovar. Ellos innovaron, llevaron más allá el producto, obviamente con una buena campaña de publicidad, y esto fue todo un éxito. Tal es el caso de que obviamente ya todas las piezas de pan en este sentido pues vienen en rebanadas, ¿no? Entonces ellos se atrevieron a innovar, a pesar de que había este invento de la máquina 20 años antes. Ellos dijeron, vamos a innovar y vamos a hacer esto, ¿no? Lo lograron y bueno, como te digo, el resto es historia. Entonces, de eso se trata, de innovar. En este caso, por ejemplo, ahí en Facebook también puedes entrar a la página de 3B Eventos. Ellos son una microempresa que se dedica a la venta de snacks en eventos sociales. Estamos hablando desde quinceañeras, bodas, bautizos, todo este tipo de evento, ¿no? Sin embargo, con esto de la pandemia, imagínate, vino a cambiarles todo el panorama, toda la perspectiva. Y en este sentido, ellos lo que hicieron ahora fue adaptarse a las caravanas. Ahora todos se hacen caravanas. Bueno, ellos tuvieron la fabulosa idea de estar presente en estas caravanas, incluso de invitar a realizar caravanas para poder ellos estar presente en la venta de sus productos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo las empresas y los emprendedores son creativos y se adaptan, ¿no? Otro ejemplo que te puedo dar son las taquerías, las pizzerías, por ejemplo, y las cadenas de hamburguesas. ¿A qué me refiero con esto? Todas aquellas empresas, cadenas de alimentos que tienen estos servicios para el carro, lo que conocemos como drive-thru, ellos en realidad no se vieron afectados. No sé si te diste cuenta que, por ejemplo, las taquerías, donde comúnmente te bajabas por el servicio, en realidad empezaron a adoptar este sistema. Gracias a la pandemia, ellos empiezan a adoptar este sistema de entregar directamente en el carro, hacer el pedido y entregar en el carro. Eso antes no existía, y sin embargo tú puedes ver que ahora las taquerías a las que nosotros asistíamos dentro del establecimiento, pues ahora se convierten en esto, ¿no? Y cómo es que este proceso de pandemia, como te digo, ha llevado a que haya que innovar, ¿no? Que las empresas y los negocios estén innovando en este sentido. Entonces, prácticamente lo que te quiero decir aquí es que tienes que aprender a desaprender. Trata de sacar la manera tradicional en la que haces las cosas para poder aprender nuevas formas. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿de qué manera transformó mi negocio la cuarentena? ¿De qué manera me adapté a esto del proceso de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Te dejo con esa pregunta porque en la siguiente parte vamos a entrar de lleno a conocer algunos ejemplos. Y quiero terminar esto con el consejo número 3. Uno tiene que desaprender, como te decía, las maneras tradicionales de hacer las cosas. Y esto nos lleva a lo siguiente. Déjame leerte esto que nos dice Jürgen Klarik, que es un conferencista también y también es autor de libros. Dice él, ante todo, debes comprender que si no usas la tecnología como el rector de tus negocios, no vas a lograr lo que te propones. Con esto de aprender a desaprender, te quiero decir que lo nuevo ahorita, y ya tiene tiempo siéndolo, es la tecnología. Entonces, punto número 3. Hoy en día, la tecnología no debe de ser parte o herramienta de tu negocio. Debe ser lo principal. Es necesario que nosotros entendamos que es lo principal el día de hoy, y más con este proceso de pandemia. No importa el negocio o el tipo de negocio que tengas, la tecnología no es solo una herramienta, es la principal estrategia que debes usar para tu negocio. Entonces, el que no implementa tecnología en su negocio, obviamente va a quedar fuera del mercado. Y para esto, en este caso, el ejemplo es directamente el tablero de Cashflow. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros necesitamos entender que para poder desaprender lo que ya sabemos, es necesario, en este caso, salir de la carrera de la rata.
El juego consiste en que nosotros necesitamos salir de esta carrera de la rata que nosotros vemos aquí en medio. ¿Sí? A esto se le llama carrera de la rata. La carrera de la rata es todos aquellos que trabajan de manera tradicional. Puede ser un empleo, pueden ser negocios incluso pequeños, pero que no salen de esa situación que nosotros llamamos en coaching zona de confort. Siempre ganando lo mismo, siempre batallando con el dinero, siempre teniendo problemas incluso para poder incrementar sus ingresos. De lo que se trata el juego entonces es que nosotros tenemos que salir de esta área para llegar a la pista rápida. La pista rápida es donde los jugadores crean negocios, donde ellos pueden adquirir nuevos negocios, donde su dinero se incrementa. Y obviamente es parte de lo que tú como dueño de negocio necesitas saber, ¿no? Necesitas que esas habilidades se desarrollen en ti. Y esto nos lleva a que obviamente tú necesitas salir de la manera tradicional de incluso trabajar, desarrollar nuevas habilidades para llegar a la pista rápida y obviamente ganar el juego. En este caso ganar el juego aquí en el tablero, pero también ganar el juego allá afuera, ¿no? Es decir, en tu negocio, en la vida diaria, en tu vida personal, profesional, con tu familia incluso. Y ganar el juego significa obviamente incrementar nuestros ingresos, tener una vida más llevadera, obviamente mejor en cuanto a esta situación obviamente de ingresos, ¿no? Entonces es una manera muy buena de que podemos nosotros aprender. Nosotros ya lo estamos poniendo en práctica, nosotros ya tenemos un club incluso donde jugamos y obviamente pues te invito a que puedas a que puedas participar pues en este tipo de juegos. Como te comento, esperemos que en sesiones más adelante podamos trabajar esto, empezar a jugar, incluso organizar grupos de jugadores para que obviamente desarrolles esta parte, ¿no? De lo que es la inteligencia y la educación financiera. Bien, entonces, como te decía, que no importa el negocio que tengas, necesitas utilizar la herramienta de la tecnología como estrategia, como plan, como parte de tu base, de la base de tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? El ejemplo es, la tecnología sirve, por ejemplo, para tener menos inventario o para pagar menos concepto de renta, por ejemplo, ¿ok? Puedes tener ahí fotos de tus productos sin necesidad a lo mejor de tener mucho inventario. Simplemente teniendo ahí tus publicaciones, por ejemplo, ahora que están las redes sociales, obviamente eso te da mucho margen de evitar gastos y obviamente concentrarte en los ingresos. Son ejemplos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los negocios que implementaron esto? Gimnasios. Los gimnasios se fueron a la parte de la tecnología, es decir, de ofrecer clases en línea, y esto obviamente les provoca reducir muchos gastos por conceptos a lo mejor de estar en el negocio, en el local que estás rentando. Probablemente lo haces desde tu casa, adaptas un cuarto donde tienes todos tus aparatos, das tu clase, cobras obviamente y lo haces todo de manera virtual. Es un ejemplo de cómo los gimnasios, los entrenadores personales, por ejemplo, adaptaron esta situación de pandemia a sus propias necesidades sin dejar de generar ingresos, ¿no? Que ese es el plan estratégico, como te digo, ¿no? Entonces, otro de los ejemplos, las plataformas. Estamos hablando de plataformas de películas, ¿no? De videos, de series. Estas plataformas obviamente incrementaron sus ingresos. ¿Por qué? Porque toda la gente se mantuvo dentro de sus casas y obviamente pues tenía algo que ver, ¿no? Tenía algo en que matar el tiempo, por ejemplo, pues obviamente a través de ver una película, una serie, pues estas plataformas se fueron para arriba, ¿no? Otro ejemplo es el personal branding. Es decir, aquellas personas que ya son reconocidas, un caso como lo es César Lozano, por ejemplo, que dieron sus cursos en línea. Esta es otra manera en la que ellos, que son, por ejemplo, conferencistas de renombre, que a través de sus recorridos, puede ser a nivel nacional o internacional, pues obviamente era su manera de generar ingresos. Pero ahora con esto de la pandemia se cerraron las puertas y ahora ellos pues crearon estos cursos en línea, ¿no? Entonces, una manera de adaptarse, como te digo, y que estamos viendo que todo tiene que ver con esta parte de la tecnología. Entonces, la pregunta aquí sería rápidamente, ¿cómo puedo, mediante la tecnología, encontrar clientes? Esa sería una pregunta que yo te dejo ahí, ya para cerrar con este tema y estos consejos que te doy.
porque sería interesante ver entonces cómo puedes adaptarte, cómo puedes encontrar clientes y obviamente dependiendo de tu giro de negocio, pues obviamente qué puedes hacer, ¿no? Entonces te dejo ahí estos 3 consejos así de manera muy concreta, muy rápida, para que tú puedas empezar a trabajar esta parte de la que te comento, que son prácticamente la manera en la que yo te pudiera dar ahora sí que algo muy muy práctico para que tú puedas poner en práctica y que puedas obviamente llevar tu negocio a otro nivel. Entonces prácticamente iniciamos y me voy a hacer de este lado para poder escribirte aquí rápidamente que lo primero sería entonces realizar un plan. Realizar un plan. Y este plan lo tienes que hacer en base a tus ingresos. ¿Ok? Sí, es importante evitar los egresos o los gastos. Y yo como complemento te diría que incluso puedes poner en práctica los dos. ¿Sí? Empieza detectando cuáles son tus egresos, como ya lo vimos acá en la hoja esta que tengo por acá. ¿Cuáles son tus gastos? Empieza a identificar eso, pero también los ingresos. Y una vez que detectes los egresos, está bien, trata de eliminarlos, pero concéntrate entonces en los ingresos. Punto número 2 del que yo te hablé, pues es que sería el margen de utilidad. Recuerda que tu margen debe de ser 40%. Puede ser más, estamos hablando de el 35%, el 40% o hasta el 50%. Pero puedes tomar como margen el 35%. Si ya es de 35%, entonces estamos hablando que tu negocio sí está siendo redituable. Puedes tomar esto como un margen 40%. Puede ser más, puede ser menos, pero recuerda siempre que este debe ser el margen. Si estás en un margen del 15%, no sé, del 10%, entonces ahí tendrías que analizar si en realidad está haciendo un buen negocio. Vámonos con el otro consejo que yo te di el día de hoy, que es: tienes que innovar. ¿Ok? O ser creativo. ¿Ok? Ser creativo, ¿qué quiere decir entonces? Aprender a desaprender, ¿ok? Y obviamente aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es adaptarnos, ¿ok? Adaptarnos a esto. ¿De qué manera transformó la pandemia mi negocio, no? ¿Qué tuve que hacer? ¿Cómo tuve que ser creativo? Entonces hay que aprender a desaprender. Entonces finalmente, número 4, el uso de la tecnología. ¿Okay? La tecnología entonces tiene que ser la base, ¿okay? Tiene que ser la base de nuestro negocio. No podemos hablar de que hoy en día estés haciendo un negocio donde no tengas presencia en la tecnología, es decir, en las redes sociales, en el internet, en las plataformas, por ejemplo. Es muy importante. Entonces, ahí están esos 4 consejos que yo te puedo dar el día de hoy. Vamos con la siguiente sesión, donde yo te voy a presentar algunos casos reales y que tú puedas incluso obtener algunas ideas en base a las respuestas que estamos o vamos a obtener a las preguntas que hicimos, ¿no? Hay más preguntas que responder, hay más sobre el tema, pero yo te quiero agradecer el día de hoy que estés en este taller, en esta conferencia, para que tú puedas aprender cómo llevar a otro nivel tu negocio y sobre todo, pues, cómo fueron que cambiaron las cosas y qué puedes hacer o cómo puedes adaptarte, ¿no? Te doy las gracias, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente sesión. Yo soy el maestro Miguel Vidales y quedo a tus órdenes para vernos en la sesión de ejemplos reales con nuestros invitados. Gracias.